Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar siempre con ustedes. Gracias a Dios, gracias a toda esa audiencia que nos prestan. Precisamente desde muy tempranas horas de la mañana y a lo largo de los días donde están pendientes particularmente de esta edición especial de su programa Diálogo con este servidor, y en la que sin duda alguna buscamos, como siempre, poner en perspectiva y en relieve todos los puntos y contrapuntos que tienen que ver precisamente con aquellos temas vigentes y pujantes durante la semana. Quiero saludar, como siempre, a nuestros panelistas. A Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Julio. Gracias, Ernesto. Buenos días a los compañeros aquí en el panel, a Tania ahí vía Zoom y por supuesto a los televidentes. Gracias también, don Ronald. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros del panel. Buenos días a Tania. Y por supuesto a la audiencia, que es a quien nos debemos. Un abrazo fraternal para todos. Marvin Aguilar, ¿cómo estás, Marvin? ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a la audiencia. Espero que les guste el programa de hoy. Gracias también. Tania, no sé si ya está conectada con nosotros a través de la plataforma Zoom, que nos permite desde luego llegar hasta su hogar y estar desde luego teniendo la oportunidad de poder interactuar con ella. Tania, buenos días. Qué gusto, como siempre, saludarte. Hola, buen día, Ernesto, y buen día a todos los compañeros del panel y por supuesto a toda la audiencia de Diálogo 21. Bueno, vamos a esta mañana a colocar, como dije al principio, los temas pujantes, candentes, y no puede pasar por alto, sin duda alguna, este conflicto que se ha conocido al interior de la Corte Suprema de Justicia. Todo apunta, y voy a verlo así, todo apunta de que sí es una realidad, en vista de que después de darse a conocer la noticia, pues no ha habido posturas oficiales para desmentir categóricamente o en su momento aceptar esta situación. Así es que ese es uno de los aspectos medulares que creo que es importante que nosotros logremos identificar esta mañana y poderlo colocar. Me dicen que hay un incendio, ¿dónde? ¿Perdón? En el Centro Penal de Mariona. Ok, me dicen que es pues, una información de última hora. Centro Penal La Esperanza. El Centro Penal La Esperanza, la Mariona. En Mariona. Sí, ahí está. Sí, en efecto, ahí tenemos un incendio al interior del centro penitenciario conocido. El sector 9, ¿verdad? También. ¿Cómo? Ahí es donde está el sector 9, ¿no? Ahí creo que sí, es el sector 9, ahí está. O sea, ahí están los políticos presos, el expresidente. Ahí están los políticos. Ajá, por eso preguntaba. Ah, ok. Ojalá. Lo que antes en la guerra era el sector político. Ajá, el sector político. El sector político, ahora es el sector 9. Ajá. Es el VIP. Sí. ¿Sí? Bueno, yo no sé si... No sé si hay VIP. Bueno, perdón un poco la interrupción, pero era una información que necesitábamos dársela para que usted también estuviese al tanto y vamos a seguir en curso también cómo sigue esta situación para el control en esta zona. Les decía de que vamos a hablar del conflicto interno en la Corte Suprema de Justicia como uno de los puntos claves que esta semana hemos conocido. Marvin, comienzo contigo. A ver cómo lo estás viendo y el resto tienen la palabra, porque se ha dicho y lo hemos debatido en varios escenarios y yo creo que es importante entrar en el juego de debate todo esto. Sí. ¿Verdad que está la parte jurídica? Ok. ¿Verdad que a lo mejor Julio y Tania nos pueden hacer el marco y después vemos la parte política? Bueno, sí. Ok, bueno. Veamos entonces Julio y Tania. Cedemos la palabra a la... ¿Tania? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos conversando un poco sobre ese tema y es que en realidad creo que le hemos dado una sobreimportancia a un tema que no debería de dársele. Es penoso que esté sucediendo esto en las más altas magistraturas de un país, de El Salvador. No están ni siquiera rebelándose contra autoridades diferentes, digámoslo, sino que el conflicto, la pugna es al interior de la misma corte, donde se supone que todos están en una misma línea ideológica o similar, aunque deba de haber pluralidad, pero pues esas son las
Esa es la proporción en la que está actualmente la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, nosotros haciendo un análisis del artículo 25 de la Ley Orgánica Judicial, de las potestades que tiene el presidente de la Corte, de las potestades que tiene la Corte en pleno, realmente, por lo menos yo no encuentro ninguna facultad expresa que diga una disposición. Al jefe de la sección de investigación profesional lo va a nombrar el presidente o la Corte en pleno. Sin embargo, sí en la disposición, el artículo 25 de la Ley Orgánica Judicial establece que el gobierno al interior de la Corte Suprema de Justicia estará a cargo del presidente. Por eso es que se ha hecho de esta forma siempre, porque ni siquiera la Constitución lo define. Cuando nosotros vemos todas las atribuciones de la Corte en pleno en el artículo 182, no hay una sola que establezca a quién le corresponde el nombramiento de cargos administrativos o jefaturas de confianza al interior de la Corte. Más bien, la Constitución se refiere incluso al órgano judicial. Y aquí estamos hablando entonces de jefaturas al interior de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí le corresponde al órgano, a la Corte en pleno es nombrar los jueces y que o removerlos. Está expresamente en la ley. Y recordemos que el artículo 86 de la Constitución establece que el principio de legalidad y que los funcionarios no tienen más atribuciones que las conferidas en la ley. Lo que se establece es que la administración en la Corte Suprema estará desarrollada en una ley, dice la Constitución. Esta ley únicamente es la Ley Orgánica Judicial, para ir haciendo el hilo hacia abajo. La Ley Orgánica Judicial no dice con puntualidad será la Corte en pleno o será el presidente. Sin embargo, podría entenderse que en el artículo 25, al designarle el gobierno interior al presidente, pues le corresponde al presidente. Me parece que ahí quizás es más importante la forma en la que se ha hecho esto y todos los efectos que está ocasionando, que lo que se ha hecho en sí mismo, porque si lo analizamos desde un punto de vista un poco más integral, consideraría yo que la Corte en pleno tiene más peso para designar cargos de esta naturaleza que solamente una persona, pero esa es la forma en la que está diseñado. Ok, vamos a ver, Julio, ¿quieres un poco coronar esa parte, como bien decía, jurídicamente, para entrar a abrir este debate? Porque yo creo que hay un debate político ahí bien interesante. Es correcto, aunque debo decirlo también que yo más creo que el problema no está solo al interior de la Corte, sino afuera de la Corte, ¿verdad? Pero hagamos el abordaje de una manera expresa, taxativa. Por supuesto que no hay una facultad así concedida, dijéramos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque aunque el artículo 25, como hace alusión la licenciada, ¿verdad?, habla del gobierno hacia el interior de la Corte, eso significa la administración. La tradición ha sido esa. ¿Por qué? Porque la Corte tiene dos grandes funciones, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Aquí lo que han limitado el tema es a la parte administrativa, al verdadero poder dentro de la Corte. ¿Por qué? Porque los nombramientos, estás hablando ¿de quién? De la jefe de la sección de notariado. Estás hablando del de probidad, estás hablando de investigación judicial, por decirte de los más importantes que van a tener control. Y es lógico que el que nombra, pues hombre, hay un nivel de subordinación al que lo nombra en ese momento. Entonces, cuando se le quita esa facultad al presidente de la Corte, le están quitando la facultad de poder nombrar, sancionar o trasladar. Es decir, es una administración que lo deja sin ninguna posibilidad. Y sientan a un precedente, porque como esto lo han manejado tan, dijéramos, cerrado, a pesar de que ayer hubo corte plena, creí que iba a haber algo más. No sabemos cuál es el argumento que ha tenido en este momento la corte plena para haberle hecho esa facultad. Debo inferir que la facultad la está haciendo en base al 182 en el 9, ¿verdad? Porque habla de los empleados de la Corte. Y qué bien que están retomando si ese va a ser la tónica, porque también, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si va a ser de esa manera, entonces empiecen por aplicar el numeral primero de esa misma disposición, que le corresponde a la Corte Suprema en pleno admitir recursos de amparo, cosa que las anteriores cortes habían rehuido
de una manera expresa. ¿Y cuál es la razón de esa disposición? Que ustedes son el máximo tribunal y pueden admitir incluso decisiones contra cualquier otro funcionario que esté ahí. Entonces, creo que esta es la punta del iceberg de lo que está pasando al interior de la Corte. Es una pugna de poder al interior de la Corte que lógicamente va a tener, dijéramos, repercusiones en este momento. Ahorita solo estamos especulando con lo que los medios nos han dado. No sabemos cuál es el motivo formal. Sí puedo entender el motivo político, pero el motivo formal de cuál ha sido el asidero para establecer y suprimirle de manera categórica, ¿verdad? Porque sentaron precedente, es a quién le van a hacer caso, a la Corte Plena o le van a hacer caso al presidente de la Corte. Ok, veamos un poco ya el otro elemento que cierne sobre la base de ver un hecho que para muchos sectores representa, digamos, como una especie de sorpresa, sabiendo de que prácticamente por los acontecimientos ocurridos a partir de la instauración de los funcionarios, era lo que menos podía esperarse, ¿verdad? ¿Cierto? Abro el debate para todos ustedes. Ya ahí don Ronald lo veo y también. En ciencias políticas esto se llama golpe palaciego, a lo que hemos visto, o golpe de palacio, que es que una facción dentro del mismo gobierno sustituye a las autoridades para poner a otras porque se han sublevado. Entonces la explicación es un golpe palaciego, eso es lo que hemos visto, y eso obviamente tiene, digamos, consecuencias a lo largo, digamos, de lo que va a ser el análisis histórico de esta administración, porque se están dejando que cosas personales o políticas intervengan en la función del Estado. Eso es lo que ha sucedido con el desafuero de 2 diputados, que son traidores a nuevas ideas, pero no traidores al pueblo, al sistema, a la democracia. Entonces, ¿verdad? Pero al elevarlo al punto, ¿verdad?, de desaforarlos por traidores al pueblo, que es un delito que no existe, la traición al pueblo, no sé si existe eso. Debería de existir. ¿Cómo no existe la traición popular, por supuesto? No, pero no como delito. Remontarte ya por el 42 con Adolfo Hitler. No, pero en la legislación salvadoreña ese delito no existe. Sí, en la parte militar existe la traición a la patria y te fusilan. Pero para militares. Y en guerra. En guerra. Pues sí, no estamos en guerra. No solo para militares, es en guerra. Por eso. Pero mueren civiles también. Estamos en eso, pues. Ya casi. Entonces, y lo otro que hemos visto en la Corte Suprema de Justicia, que es evidente que lo que ha sucedido es una pugna interna y la han resuelto legalmente. Ahora bien, lo que han promovido 2 magistrados en ese debate, adentro entiendo que es el magistrado Portillo y el magistrado Marroquín, que son los que dan la iniciativa de eso, no es ilegal. Porque como no está establecido en la ley que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia el que tiene que hacer un nombramiento, no le da las funciones específicas al presidente, lo que han hecho es aplicar o interpretar de alguna manera la ley y les ha facultado para eso. Parece ser que había una tradición que el presidente de la Corte Suprema de Justicia nombraba, ¿verdad?, esta jefatura, y me imagino que lo hacía en conveniencia con los magistrados, platicado, a quién querés allí, recomendaba, ¿verdad?, y así, y él armonizaba, porque parte también es el trabajo del presidente de la Corte, del órgano judicial, es armonizar, ¿verdad?, el decoro, ahí en el órgano judicial, los nombramientos, me imagino que eso era. Ahora, hay 2 posibilidades que han movido esta pugna adentro, que las dejo planteadas para que Ronald agreguemos otros, démonos los espacios para poder desarrollar esto. Un distanciamiento evidente entre Gana y Nuevas Ideas, ¿verdad? Al parecer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia es una cuota de Gana, ¿verdad? Y lo otro es un temor hacia adentro de algunos magistrados, en el caso puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre que en el futuro puedan haber repercusiones por decisiones que se han tomado y que puede haber, digamos, delitos contra el Estado, que eso sí existe en la legislación nuestra, y que ellos puedan ser procesados al final, y que como que quería ir ya no, vea, tan haciendo todo lo que le mandaban a decir,
y eso pudo haber generado esa pugna, ¿va?, adentro de la Corte Suprema. ¿Están de acuerdo con lo dicho por su antecesor? No. No está de acuerdo. En parte, sí. Vamos a ver, miren, yo lo veo desde una perspectiva del bloque del poder. Aquí hay un bloque en el poder que se generó por una alianza entre el partido de gobierno que gana, que es el partido que lleva al gobierno al presidente, y su aliado Nuevas Ideas, que es el que proporcionó los votos para ganar la presidencia. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un rompimiento que llega ahora hasta abajo, y abajo ya es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Interfiere en todo. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema era la cuota del bloque, de una parte del bloque que era, pues obviamente gana, ¿verdad? El señor López Jerez, que anteriormente había sido asesor de Rodolfo Parker en la Asamblea Legislativa, que hoy me imagino que estará pensando que si valió o no valió la pena haberse metido en el golpe de Estado a la sala anterior para ser nombrado, aparecer en la lista Engel, y hoy pues ya, como dice Marvin, hasta miedo tienen de que lo señalen por delitos contra el Estado, ¿verdad? Entonces algo no hizo caso él del bloque mayoritario que es Nuevas Ideas, o sea, Casa Presidencial, y entonces lo sustituyen. Esto es un golpe de Estado administrativo. Pareciera ser que hubo una autorización de extradición de una persona, de un delincuente, de un procesado. Que se avaló, ¿no? Sí. Que se avaló, no sé si habrá sido ese Sí, pero aquí ha pasado algo. Te digo esto porque eso fue punto también Sí, es que atrás de esto hay más que todavía no lo hemos visto. Eso, lo que sí. pasa es que Casa Presidencial ordenó que lo mancillaran ahí públicamente, porque hoy es cualquier cosa menos presidente de la Corte Suprema, no tiene poder absolutamente legalmente de nada. no le han quitado, no le han quitado funciones, o sea, legalmente no le han quitado. Sí, pero ¿a dónde radica el poder? Sigue manteniendo. No, ¿a dónde radica el poder de la Sigue Corte? manteniendo la misma Pero, función. a ver, yo Radica creo en que tengas a tu gente nombrada, como lo dijo pero es que eso Julio. no está en la Hay ley. una sumisión Pero del es que eso te da no el está en la trabajo. ley, Ronald, eso no está en la ley. ¿Por qué no lo han puesto en la No, ley? es que estamos hablando de poder, no de ley. Vos estás hablando de cosas jurídicas, yo estoy hablando de cosas políticas. Entonces, ¿por qué nunca han asegurado eso en la ley? ¿Por qué nunca han asegurado que es el presidente del órgano judicial o de la Corte Suprema de Justicia el que debe de nombrar la jefatura? Ok, Julio. ¿Por qué porque nunca? Normalmente eso se hablan, se reparten, ha sido parte. Mira, a mí Pues lo que me entonces hoy preocupa... la Corte Plena tiene derecho a hacer lo que hizo. Claro. A mí lo que me preocupa en esta coyuntura es que va a ir aflorando, dijéramos, que es el verdadero fondo de esta situación, que problemáticas externas van a Claro, es correcto. estar hacia el interior, pero con una gravedad. Van a denotar entonces que la independencia que deben de gozar los jueces se les va a venir al trasto. Sí, y eso sí es delicado. Ya no existe, Julio. Y eso sí es delicado. ¿Es la primera vez que pasa? Porque, sí. No, no es la primera vez, te lo recuerdo. Hubo un conflicto similar entre Ulises del Dios Guzmán, bueno, pero que en paz no. descanse, porque me imagino que estará dormido a esta hora, y ¿Y por qué lo está? Jaime Belarmino Jaime. ¿Por qué lo está Jaime No, memorizando? no, porque Ya lo él- defenestraste. no, que está dormido, me refiero. Inmortalizando, ¿ah? Siempre Está ha dormido. habido pugnas en la corte en posiciones en cuanto a puntos determinados. Pero una que pero se- así darle en la nuca al presidente. Ah, no, pero es que de lo que las pasa es que- atribuciones, Lo que nunca pasa es lo que vi. Belarmino Jaime en aquel momento argumentó el artículo que estamos hablando, el de la Constitución, 182. el 182, y también el que tú me compartiste, ¿verdad? El de la Ley Orgánica Judicial. Sí. ¿verdad? Entonces, él argumentó e impuso con mayoría de magistrados Claro, a su favor. claro. En aquel momento, en aquella pugna, ganó el presidente de la Corte Suprema. Pero miren, aquí si hacemos, Pero ya si hacemos los números nos damos cuenta de qué es Tania, lo que también pasa. tienes micrófono abierto para que participes, Tania. Habían 10 Gracias. de Nuevas Ideas. Hoy votaron 11, porque hay una magistrada de Ghana que se pasa a Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces ya tienen 11. Del otro lado quedaron 4. 3 que son del FMLN, que son de los que no han sido cambiados nunca, que son irrelevantes, pero ellos quieren estar votando jurídicamente para no verse Es que fíjate implicados. que yo no acepto eso que digas 3 del FMLN, 3 de Nuevas Ideas o 10.
Porque o ya no se sabe. No, lo que pasa es que el rango, la categoría de que estamos diciendo va más allá de un análisis político. Estás hablando del máximo tribunal. Sí, pero esta es la realidad política la que yo te estoy diciendo. El otro, el presidente de Ghana. ¿Quién perdió ahora? Perdió Ghana, o sea, ahí están viendo la lucha del bloque del poder. Están defenestrando a Ghana, están sustituyendo a Ghana como aliado. Políticamente es correcto. Claro. Desde el análisis político es correcto lo que está, porque es lo que yo dije también, que es una pugna entre Ghana y Nuevas Ideas. Y que la han ¿cómo se llama? Volvimos al mismo tema de que hubo una repartición de cuotas. Pero antes de darle la palabra a Tania, pero lo que quiero decirte es que la diferencia es que el debate en la Corte Suprema de Justicia, tal cual vos lo estableces, debe de ganarse jurídicamente. Y entonces los dos magistrados ¿Es político? ¿No es jurídico? No, pero es que en la Corte también es jurídico. Claro. Porque el argumento que tiene que ser forzosamente jurídico, porque el argumento que plantean los magistrados que introducen, si quieren, la defenestración simbólica del presidente de la Corte Suprema de Justicia, es en qué parte de la ley dice que el presidente... ¿Y por qué lo logran hacer? Porque políticamente tienen la mayoría y el respaldo de Casa Presidencial. Pero en la ley no establece... Si la correlación política a su favor no hubieran podido hacerlo, ni lo hubieran intentado. Ronald, la ley no dice que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es el que debe de nombrar la jefatura. ¿Y vos qué crees que esto es jurídico? De manera expresa. Esto es político. La orden vino política de Casa Presidencial de que hicieran eso. Porque había un Yo creo que aunque la orden haya venido política, podemos hacer perfectamente la interpretación que dice Lic Valdivieso con lo que establece Marvin. Es decir, muy política puede ser, pero si tiene amparo legal, yo creo que no hay ningún inconveniente. Y si si leemos de forma genérica el ordinal noveno del 182, va a nombrar a todos los empleados de las dependencias de la Corte Suprema de Justicia. Es más claro allí los nombramientos que en el 25 de la Ley Orgánica Judicial que se desprende del 172 de la Constitución. Es decir, fundamento no solo legal, sino que constitucional sí lo hay. Lo que se ve mal es la pugna dentro de la misma línea ideológica y que hace falta quizás un pronunciamiento de los magistrados o que se vean posiciones de valor, como lo menciona Lic Valdivieso, que los magistrados tienen que ser contrarios. Aquí vemos que todos están en una misma línea, ninguno tiene el valor de alzar la voz y por el contrario, pues están generando desórdenes y no dan la cara, porque nadie está diciendo nada. La posición del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia es bastante incómoda. ¿En qué va? Si lo van a destituir. Este momento se ve la claridad o la importancia cuando hay ausencia de legislación, cuando la Asamblea Legislativa omite legislar, que es su función constitucional por origen. Entonces, ¿qué pasa? Se generan estas anarquías. ¿Por qué a estas alturas no tenemos una ley que estipule cuáles son los parámetros para destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, habiendo sucedido lo que pasó el 1 de mayo pasado? Entonces, que más de un año después no se tenga una ley que establezca cómo remover a un funcionario, sí, la potestad es de la Asamblea, pero ¿y la ley dónde está? Y lo mismo pasa aquí. El es una cuestión de poder, no es una cuestión de ley. A mí no me cabe la menor duda, sin temor a equivocarme, si va a ser legal, la tienen en la Constitución. Este es un pleito de poder al interior de la Corte. Pleito de poder. Porque, lógicamente, que el que nombra tiene una incidencia directa. Claro. Ahora, ¿qué es lo que lo provocó? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Y a dónde se provocó el rompimiento? No lo vamos a saber a ciencia cierta. Pero además, como que ha habido un silencio sepulcral, porque a nadie, primero no fijan posiciones ni uno, yo lo planteé al principio, ni otro, ni uno ni pero otro. Lo que decía Marvin de la sección de probidad, recordemos que la sección de probidad responde a la Corte en pleno, no al jefe ni al presidente de la Corte. Es decir, la sección de probidad no se mueve si no es la Corte en pleno. Es decir, tampoco lo vayamos a querer elevar a una categoría que ahí no hace distinción, Tania. Van a nombrar y el que nombra, y eso es normal en todos los trabajos. Sí. ¿A quién le debe lealtad la persona que nombra al que lo nombra? No es cierto que de una manera institucional van a seguir la carrera. No hemos llegado a ese nivel y todavía. Y si bien administrativamente también responden al presidente de la Corte, porque así lo dice la ley.
estas jefaturas saben que quien los puede destituir es la Corte Plena, no ahora, el exactamente. Pero es más fácil, o más, mejor dicho, más difícil tomar una decisión en un órgano colegiado, porque tenés que tener la correlación de fuerzas de por lo menos 8 diputados, hacer unipersonal la decisión. No, porque la decisión no la están tomando ellos allá adentro. Claro. Les están dando órdenes. Fíjate que Paul Steiner les escribe y les envía un saludo. Dice: Paul, sea correcto políticamente o legalmente, esta situación solo demuestra la vulnerabilidad del órgano judicial a los intereses ajenos al bien común que interfieren, dice, con la administración de justicia, sección de investigación judicial, etcétera, etcétera, dice. Son los 3 contralores de la Administración de Justicia que deben de garantizar el Estado de Derecho y deben de ser independientes. Es que yo acepto que en un órgano colegiado puede haber, dijéramos, que alguien tenga, dijéramos, criterios diferentes y todo, pero aquí no estás hablando ni siquiera del tema jurisdiccional, estás hablando del tema administrativo de la Corte. Aquí debemos de estar eso no es para mejorarle la justicia o el acceso a la justicia a la gente. No les importa si no es para eso que lo han hecho correctamente. Lo que yo quiero decir es que deberíamos de estar enfrascados en decir qué están proponiendo para mejorar la mora judicial, qué están proponiendo para pero esto es producto del golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional anterior. Desde ahí te viene el desorden. Estamos viendo ahorita aquí en realidad que a qué debería de dedicarse la Corte, a resolver los juicios, no estar viendo los temas eminentes. Pero eso es el deber ser. Aquí estamos hablando de la pugna de poderes hacia el interior de la Corte. Ahora, hay una cuestión es que no es al interior de la Corte. Ese es el efecto. ¿Por qué no es al interior? Porque esto no se genera ahí. Si el menor de los escenarios es el de la Corte Suprema. Esta es una ruptura en el bloque del poder visto a través de Gramsci. O sea, ahí viene la grieta. La dimensión del tema adentro es de grandes connotaciones fuera. En la Asamblea Legislativa. Habrá que esperar la implosión entonces, ¿verdad? Claro. ¿Qué puede suceder en el bloque de poder? Si pero hay una cosa. ¿Y usted por qué cree que están formando el partido Solidaridad? Fuerza Solidaria. Ajá, ¿y de quién lo están formando? ¿No es de la gente de Gana y de la gente de Arena, pues? ¿Para qué? Es para sustituir a Gana. Es posible. Claro, es decir, ese es el objetivo electoral de Fuerza Solidaria. Está la grieta del bloque. ¿Cuál es el bloque en el poder? El bloque en el poder es Gana, Nuevas Ideas, hasta hoy. Y así llegaron al poder, ¿verdad? Armando de ese bloque. De pugna de poder se trata todo, porque realmente si nosotros analizamos las decisiones administrativas en muchas de las unidades que se removieron a las jefaturas, el lineamiento que había dado el presidente estaba funcionando perfectamente. De hecho, se remueve a una persona, por ejemplo, en la receptora de demandas, que había trabajado perfectamente, que incluso antes había una tremenda manipulación de los juzgados de paz, que uno agarraba un cuaderno en la fiscalía y apuntaba y reservaba el tribunal a que quería que le llegara su caso, porque ya habían componendas previas en muchos de los casos, que ahí en este juzgado me van a dar unas medidas cautelares, en este otro me van a dar allanamientos, y entonces reservaban los tribunales. ¿Sí? Todo eso se deshizo con esta creación de esta unidad y ha funcionado muy bien. Entonces hay que ver si las personas que están llegando van a trabajar mejor o van a ser dóciles en cuanto a repartir tribunales. Hasta jueces, hasta los mismos jueces están llegando a pedir, quiero que me den este caso. Eso es vergonzoso. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. No, es que nadie dice, bueno, el nombramiento del jefe de la receptora de demanda. Es que lo que no sabe la gente es que ya no se va a respetar. Esperamos que el que llegue mejore. Pero antes vos decías y vos escogías qué tribunales es donde querías interponer la demanda. Se hace el cambio y se supone que va llegando en orden de precedencia. Es aleatorio. Pero ahora, según lo que estoy planteando, es una incógnita. ¿Por qué? Porque hasta pueden reservar, dijéramos, espacios en qué juez me conviene que conozca y juez que no conviene. Pero mira, Julio, y no ya cambiaron los jueces, pues. Bueno, si hoy un juez da una resolución que no es de acuerdo al régimen, lo cambian. Yo creo que no, hay jueces. Yo creo que sí. Ahora vamos a ver. Hay un elemento. Hay un elemento. Mira, Tony Beltrán, ¿a dónde fue a parar? Hay un elemento que me gustaría introducirlo, que es el de la ética. No, estamos hablando de cosas serias. No, pero no, aquí estamos. Por eso. Yo sé que estamos hablando en serio, pero es el de la ética. Frente a esta defenestración que le han hecho al doctor López Jerez,
¿qué se impone según la ética? ¿Cuál ética? La ética. ¿La política? No, la ética. No, es que esta es ética política la que vamos a hablar. Claro. Entonces hablemos de la de Aristóteles, Pues sí. ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se impone? Es que renuncie. No. Que renuncie porque él va a estar ahí. No, ¿Qué dijo estamos usted? hablando Te trae de política. línea. ¿Qué dijo usted que era? Lo que menos tenés que hacer es renunciar. ¿Qué dijo Hoy él? tenés que luchar adentro. ¿Qué es lo que dijo usted que era él? Cualquier cosa menos presidente. Oye, hoy es cualquier ¿A cosa usted le menos gusta? presidente. ¿A usted le gustaría tampoco. estar? Está llorativo. No, Lo- o sea, a él formalmente no le han quitado ninguna Ninguna- Él ninguna le quitaron facultad. el Ahora, poder, que eso es lo más mira, formal que hay. Permíteme, hay un error de concepción. Usted estaría en el lugar de Adorno. El presidente de la Hay que- corte no es el jefe de los magistrados, es el magistrado presidente, es Claro. un magistrado igualito Uno que los demás. entre con el determinación. uno Tenía el entre poder iguales. cuando nombraba lo Todo lo tiene administrativo que y hoy que firmar se él. lo quitan. No, No, ¿de por qué eso, sirve? vaya. En la parte administrativa le quité, como dirían, un alacrán sin chuzo. Pues Va, sí. y va. tú, ¿Por qué? y tú Porque no quisieras tiene estar poder en un lugar administrativo. y tú quisieras estar para en un lugar hacerlo. de Adorno, porque Sí. ojo, recordemos lo que se sabe de la sesión del martes, ¿verdad? Él estaba en la plenaria, introducen la pieza, o sea, el tema, O sin sea, estar toda en la una agenda, conspiración sin estar en la política, agenda, imagínate, sin porque estar- nadie sin estar lo en la sabía. agenda, sin estar en la agenda. Pues él- era lógico, no le iban a anunciar. Claro, Pues claro, sí, pero te voy a dar en la permítame, Ya tenían a los 17 que iban a cambiar déjenme ahí. que les cuente la sesión, hombre. Vos Entonces él No, se está. se levanta cuando empiezan a introducir el tema, se sale, la magistrada Dueñas empieza a presidir, ¿vea? la reunión, y él regresa otra vez a decirles que lo que están haciendo Es ilegal. y que por eso se va a salir. Para no Entonces, legitimar. para no legitimar. Entonces esa es la ética. Él se salió. Entonces no solo debe de salirse de esa reunión donde se hacen cosas ilegales o Mira, antiéticas, como él dijo. ok, Debe de proceder más allá y Pero renunciar al Te cargo. voy a decir una cosa que la ciudadanía lo debe de entender. ¿O ustedes creen que por el salario y por No, ser presidente mira, de un órgano mira, hay que estar ahí? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que por... Y cuando renuncie del cargo lo trae Ernesto. Mira. Entonces sí te va a decir qué es lo que había pasado, Mira, porque ya no no, pasa. sí, ya El lo que estamos lleva buscando ¿Sabe eso qué? públicamente. Esto que sirva para que la población recuerde lo que el poder le hace a la gente. Así Cómo la es. gente se degenera ya estando en los cargos, porque El realmente poder aquí enferma. hay- Enferma. hasta Voy a hacer una pausa, les doy la palabra. Pero Sí, antes Julio. de terminar, Buscan la quiero cabeza de la plantear. presidencia. Claro, vamos a ver, No Julio, iba solo en la rápido. agenda por una razón, porque el que le da el impulso y el que agenda los temas a corte plena es el presidente de la corte. Claro. Entonces no le iban a decir, mira, pone este punto claro. en el cual se lleva tu decisión de cortarte. Lo hacen hábilmente, porque entonces le den la agenda y después piden modificación de agenda, pero para poderla modificar Tienes que tener la mayoría. coordinación. Pues sí, Claro, es una claro, conspiración completa. Es un golpe para la ciencia. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, miran, hay una versión, no sé desde qué punto de vista podría tener el peso. Con aunque- dispensa de trámite, Lee. No, el peso de las declaraciones dadas por el jefe de fracción del partido Arena, que decía de que lo que allí está pasando es el efecto per se de la división Claro. de dos partidos. Y en la cual él mismo dice, esto surgió por corrillos alguna información el año pasado que cuando hicieron el decreto que retiraron a los jueces mayores de 60 años, hubo roces entre Capres y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y desde entonces viene un deterioro entre el partido oficial y el presidente de la Corte, que hasta ahora le están dando el vuelto con estas decisiones que están tomando. Lo mismo suma la declaración que hacía unos minutos uno de ustedes, de que es un pleito de poder interno entre lo que viene fuerza el bloque. solidaria y quitarle el poder. En la segunda este parte caso. te voy a hacer el otro planteamiento de que no hay que verlo tan simplemente como ese pleito de poder interno. Es que hay 3 controladores dentro de la Corte que son los nombramientos cuales se estaban disputando, Claro. como es la sección de investigación profesional. Bueno, pero probidad, son los sí, efectos del sí, rompimiento. claro. ¿Hacia dónde? Esas 3 cosas son las Pero que en eso no realidad les se importa querían. ahorita. Y- Ahorita lo que importa es destruir y defenestrar al Y presidente. Marvin poniéndolo A como ganas. ética, hablando de ética. ¿Qué dice? No, pues Y la ética ética. cristiana, No, la ética es la ética. Voy a hacer a la pausa y después nos explicas. Yo renunciara
de ese cargo. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Como siempre, todas las mañanas le damos a usted una buena noticia, ¿verdad? Que en Farmavalúe, tu farmacia del ahorro, puede obtener los precios más bajos todos los días de su medicina. Visite cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámenos al 2520-3500, o si lo prefiere también puede usar tu app del ahorro. Fácil de pedir, fácil de usar, descárgala ya. Recuerde, el ahorro está en sus manos en Farmavalúe, tu farmacia del ahorro, donde se te brinda todos los días sin restricciones. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias nuevamente. Seguimos con el análisis de este tema que sin duda alguna tiene muchas aristas. A ver, Julio, voy a darte la palabra y también Tania. Llama la atención que hay un silencio sepulcro. Ni un sector da declaración o el otro lo desmiente. Y yo creo que eso va a hacer de que cada quien genere su propia percepción. Tienen a ver cuál fue la argumentación. Creo que según lo que tú planteas, de que si se salió el presidente de la sesión y volvió a entrar y se volvió a salir. O sea, creo que se salió 2 veces. Sí, pero no se debió haber salido, porque es mejor dar el pleito de ahí adentro. Pero ¿y si por lo menos hubiera razonado su voto. Tenés 11 en contra. No importa. Pues si es que en un órgano colegiado. Es así, ¿verdad? Es así, de esa manera. Ganás, perdés. Ganás o perdés. Ahora, si el punto que estoy debatiendo no va de conformidad con mis convicciones y tengo elementos suficientes, yo plasmo en la decisión cuál es mi argumento del por qué yo no dejo, y dejo evidencia. De cuáles fueron los argumentos de los contrarios y dejo sobre todo para grabar mi responsabilidad como magistrado dentro de Podemos concluir entonces. Es que no hemos visto el acta nosotros. ¿Cuál es el fundamento de puede ser que yo me estoy yendo porque allá hay magistrados que son jueces de carrera. Pero yo creo que Marvin ahí estaba. Que analizaron la situación antes de firmar, o por lo menos eso esperamos los abogados. ¿Por qué decís que Marvin ahí estaba? No dijo que se salió y volvió a entrar. Vos tenés razón, Julio. Él no debió haberse salido, debió haber dejado plasmado, razonado su voto. No sabemos si lo hizo o no lo hizo. Lo que diga puede ser usado en mi contra. El sindicato dijo que también había salido. Bueno, pero suponete que haya salido. Fue un error. Él debió haber dejado plasmado allí en el acta, pues sí, porque al final de cuentas, si te vas, la historia le escriben los que ganaron la batalla y la van a escribir los otros, no él debió haber dejado los ahí analistas, su posición. Tenemos fuentes, pues sabes, entonces nosotros ahí hablamos con la fuente, con los que están de cerca y con los que saben. Ahora, tú te dijiste... Es más, hay cosas incluso todavía más interesantes que no se pueden decir porque, vamos a ver una porque cosa. Ya implica mencionar nombres, por ejemplo, pero hay cosas más impresionantes. Hay que ver el efecto de esto en la población y en la democracia. ¿Qué es lo que está viendo el pueblo ahorita? Un relajo en la Corte Suprema, otro en la Asamblea Legislativa y por el otro lado la inflación de su mesa. Pero a la gente eso más lo último. Sí, pero al final de cuentas te deteriora tanto la imagen del poder y de la democracia que al final de cuentas se paga con votos. Te voy a decir una cosa. Tú mencionaste que 2 magistrados habían como promovido el tema. ¿Puedo decir los nombres? Yo no lo considero así. El magistrado Marroquín. Bueno, yo no y lo el considero Portillo. No. Solo que esta fue decisión de corte plena. No, pero ellos introducen esta fue decisión de Casa Presidencial. No puedes decir, es que estos 2 son los que lo promovieron. Fue decisión de corte plena. Ellos introducen la moción. Con la responsabilidad y las consecuencias que implica. Y son los que la argumentan adentro de la reunión. No lo sé. Pero la decisión argumentos bien válidos como que si hubiesen estado por eso digo. está pasando hoy. La decisión es de Casa Presidencial, no es ni de ellos en la Corte Plena. Entonces no. Por eso es que me trae, porque soy buen analista. No lo veo. Buenos argumentos. No lo veo de esa manera. Por eso te estoy diciendo de que hasta que no veamos el acta, si es que se va a lograr ver,
Sí, para pero ver, el acta no te dice para la ver verdad. cuáles fueron los argumentos de uno y de otro. Ahorita estamos en una especulación. Y sobre todo que el acta la van a hacer los que se quedaron, que los que ganaron la batalla Dale. y los que hicieron la conspiración y la ganaron. Ese es un error. Normalmente el acta debe reflejar lo que pasa en la sesión. Para mí- Pues sí, pero seguís hablando del deber ser de las Pero, cosas. y Yo te hablo falta de un lo más. que son las cosas. Y falta un más en apaguemos esa- la luz. Yo estoy de acuerdo que no, Porque si acaso para el eso hay que rector se retiró, analizarlo. No Ah. debió retirarse. Porque eso es como que en una audiencia, nosotros sabemos que hay jueces que son, Dígalo. que ya, Corruptos. hay jueces que ya llevan resueltos los casos, es decir, lo hemos Claro. vivido todos en algún momento. Es como que yo por entrar, Te entonces quedaste yo en ya perdí, suspenso en un mejor dejo mi momento, cliente en y me voy. suspenso. Es que digo, Te quedaste en suspenso. ¿Qué le vas a decir? mira, ¿Será es corrupto? momento, ¿eh? Vamos a No, ver, pero- es que eso, Tania, es como en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay una persona que lleva la resolución al Pleno, ¿verdad? Y lleva dos siempre, al estilo José Fuché. Una para denegar y otra para aprobar. ¿Ah? Pero ahí no son la persona, ahí son los magistrados los que se dejan Claro. o hacer uno No, o hacer es la que otra. así la piden ellos. No. Así te la piden. Al final es como claro. que digas, mira, quien resuelve en la corte no son los magistrados, son los resolutores. Sí, pero quien estampa la firma es el que es Sí, responsable. pero del imagínate qué contenido. bonita la figura. El tribunal, es un tribunal Yo no sé. electoral, ¿verdad? Ellos piden que le lleven, que el mismo, y la misma persona hace las dos versiones, la negativa y la positiva. Yo tengo duda de que sea tribunal Para y que mí sea la supremo. estocada No, final a Gana vendrá cuando el presidente de la República renuncie a Gana para competir, si finalmente compite en el 2024 con Nuevas Ideas, que es su Yo partido. no creo porque eso es inconstitucional. Ya vamos a A no tocar ser el que le tema del cambien, tribunal. a no ser que lo permitan hoy en estos días. Ya vamos a pues, tocar puede. un tema Como del está en Tribunal este momento Supremo la ley y la es jurisprudencia, un no es abordaje posible. completo de un No se programa. puede, Sí. Tania. No se Vamos puede, a ver. Tania. Tania, No, ¿Tania? de la manera en la que está actualmente eso no es posible, es decir, renunciar. Si desaparece el partido como le desaparecieron al presidente Bukele cuando iba de candidato, si el tribunal se los desaparece, pues entonces sí se puede, porque realmente todo fue manipulado desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, pero ese ya como que nos movimos de tema. Sí, si eso es cierto tiene que se ser- retiró del Pleno el presidente de la Corte, creo que fue una decisión un tanto errada, porque eso Claro. es como que un litigante deje abandonado a su cliente porque sabe que el caso lo va a perder. Hay que hacer la lucha, hay que argumentar, que fundamentar y que dejar constancia en acta, porque al darse la vuelta lo que hacen no es darle la espalda a los que están haciendo, le están metiendo una puñalada por la espalda, sino que le está dando la espalda a la gente a la que representa, a la comunidad jurídica. Entonces hay que hacerle frente, hay que dejar constancia de la oposición, porque en el futuro eso es lo que vale. Y al final del día es una pugna de poder, de las más feas que se ven, porque es en las más altas magistraturas. Y en realidad el golpe ni siquiera es a Gana, sino que es al mismo dirigente histórico de ese partido, que es el señor Gallegos. El golpe es para él, no es para el partido. Y en todo caso, si el presidente Él es el quisiera partido. correr por ese partido, renunciar del partido y correr por otro, así como está en este momento la Constitución, la jurisprudencia y la ley, no se puede. Tendría que desaparecer Gana, o tendría que hacer una interpretación diferente en la Corte, o tendría que reformarse el Código Electoral en relación al transfugismo. Yo Ya va a creo, haber una amnistía para eso, No, Tania. no. Porque tiene todo el transfugismo, tiene que legalizarse. Y ahí va a cambiar el presidente de partido. hay dos temas que incluso lo deberíamos de abordar. Uno es el caso del Tribunal Supremo Electoral, que hay que tocarlo de una manera diferente y con Eso mucha merece un profundidad. programa. Merece un programa. Y dos, no solo, fíjate, yo no comparto el hecho de que si se modificara el artículo 226A, creo que es el del Sí. Código Electoral, en donde establece la sanción que inhibe a cualquier que se va de un partido postularse en el siguiente. No lo podrían hacer ni aún con amnistía si no modifican la línea jurisprudencial de la sentencia 66 del 2014, porque es ahí en esa sentencia donde se pues, fijan los parámetros por esa vía te lo van a hacer. Bueno, habrá que verlo, o sea, no es una simple. Pero yo pregunto, el transfugismo de estas personas que hay, ¿y con qué objeto yo me voy a ir de un partido si no voy a poder participar en la que viene? Pues sí, por eso es que eso sea, tiene que haber algo. eso es A menos lo que lo aclares. nos vuelve a pensar. Porque El de Ernesto tocaba el tema de Deportivo Cuadra.
que hablaba de los 4 grupos que hay. O sea, hice los 3 referencia grupos. a una declaración en la que él daba. Pero él tiene un problema adentro. ¿Por qué? Porque ayer le ha renunciado el diputado suplente de Margarita Escobar, alegando que Arena no cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que establece que cuando el propietario no está, tiene que ser forzosamente el suplente el que lo sustituya. Entonces él ya lleva desde que Margarita Escobar ha pedido permiso, nunca lo porque llaman. el partido Nunca lo llaman es el que define quién sustituye. Pero hay una sentencia, al otro, ¿sí? Pero hay una sentencia de la sala que dice que lo sustituye. Deja eso en la mesa y por eso que lo renunció sustituye ayer. cualquier diputado suplente. Y por eso renunció ayer el diputado suplente de Arena, de Margarita Escobar, junto con la directiva municipal de Arena, de San Salvador. Entonces, o sea, que no friegue Portillo Cuadra. No, pero es que no está, él está dando una declaración, hay que verlo desde el punto de vista del pero respeto. es que él tiene un problema dentro del partido. Por eso, similar a lo que está denunciando, pues. O a lo mejor tu comentario es así más coloquial, pero el punto es que todo el mundo tiene derecho a expresar. Y él, no, de acuerdo, él tiene derecho a decir lo que quiera, pero el punto es de que no habla o sea, lo que él está denunciando de los grupos de pugna que tiene su adversario político, él lo tiene adentro también. Entonces hablemos también del problema que tenemos. O sea, es un problema de la clase política salvadoreña. Pero yo creo que deberíamos de retomar nuevamente el tema, porque no hay que verlo como un simple conflicto. Ya quedó claro. ¿A qué conclusión puede llegar? Ya nos dijimos que es un problema y que no hay mayor es que lo estamos viendo con una manera tan simple. Es decir, es que es un problema externo. Por supuesto que es un problema externo, pero con un efecto interno en una institucionalidad. Entonces, en conclusión lo que usted le dijo. ¿Y a dónde vas a llegar con todo ese conflicto? A saber que lo que están buscando es concentración del poder. Concentrar el poder, controlar el órgano. Ahora, los efectos que va a tener para la población son negativos. Y lo mismo pasó con el golpe de Estado que le dieron a la sala. Y esto es el reflejo de aquello. Vámonos entonces a la pausa y regresamos con ese elemento que tiene que ver precisamente con las deserciones. ¿Verdad? Es correcto. Y ya es un tema que hemos abordado. Eso. ¿Verdad? Porque algo tiene que ver. Usted habló de Fuerza Solidaria también allá. Pues sí, si le andan ofreciendo a los alcaldes que se pasen con ellos porque van a ser candidatos en la otra, es porque van a modificar algo para que el transfugismo se legalice en algún momento. Y además el presidente necesita salirse de Gana para pasarse a nuevas ideas. Y esa va a ser cabal la muerte de Gana, la muerte final. Ese es un punto de análisis que hay que ver. Que se quede en Gana con otra dirigencia. Vámonos a la pausa. Ahí está, buen punto también. Tania, tú has dicho un elemento también que voy a sumarlo cuando regresemos. Pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Saludos muy cordiales a Ricardo Sosa. Me escribe, me dice Ernesto, el incendio en el penal no es en el sector 9, que se encuentra muy distante de ese sector, ahí en la zona de talleres de la industria penitenciaria. Muchísimas gracias, Ricardo, por ponernos al día acerca de ese incendio allí en el Centro Penal La Esperanza. Clímaco votó con los otros 10 y él es de Arena, dice Paul Steiner. Esta medida debe de ser evaluada por un impacto en la integridad del órgano judicial y no en la conveniencia política. A ver, tú tocaste el tema del doctor René Portillo Cuadra. Sí, es decir, yo sigo insistiendo en el tema. Lo que dice Portillo Cuadra es lógico. Una posición y es lógico dentro de la pugna, pero Arena también tiene ese mismo problema que él denuncia. Lo mismo que está diciendo que tiene uno es el problema que él tiene. Ayer, ustedes me decían, en el espacio, en la pausa, que no están seguros si hay una sentencia que dice que obliga a que el suplente sustituya forzosamente al propietario. Te voy a explicar algo. Sabemos el origen de por qué el partido designa al suplente. Fue una iniciativa de Arena, todavía en tiempos de guerra. Pero ¿qué pasaba? Resulta que a veces, por ejemplo, hubo un momento, fíjate que San Miguel, el propietario se fue y pusieron al suplente desde San Salvador. Entonces San Miguel se quedó sin diputado. ¿Sabes cuándo pasó eso? Cuando Francisco Merino era diputado por San Miguel y pasó al Tribunal Supremo Electoral. Entonces no subió el suplente de Chico Merino de San Miguel.
Entonces San Miguel se quedó sin un diputado. Entonces, ¿cómo le haces a un departamento que ha elegido un diputado, se lo quitas Por solo una por razón, porque lo que pasa es que esto tiene tiene una historia. Mira, termino con esto. ¿Qué es importante para la gente? El alegato del diputado suplente ayer, cuando presenta su renuncia de Arena, es que hay no una dejaron actuar sentencia como diputado. que Es nunca que lo llamaron. si hay sentencia, él tiene razón. Pero la historia de esto es que en aquellos tiempos, el suplente se supone que mandaba asesinar al propietario para quedarse él con la plaza de En la diputado. época de los 80 se conocieron. Eso, sobre todo el caso de Cabañas, que fue el más Y sonado. todavía se Y enojan uno en el PCN. y todavía se enojan conmigo Este era cuando de Arena. digo Barrios, ¿verdad? Entonces Que lo matan al diputado Barrios de Arena. se cambia el reglamento Aquí hay que para que ponerle el ahí suplente Lo designa el jefe. lo designe el jefe de fracción, para que el suplente no sea automático. Por eso, en ese caso de Chico Merino, se quedó uno de San Salvador con la plaza, no el de San Miguel. Eso te demostraba que si matabas a tu propietario no te iba a tocar a vos la ¿Y plaza. cómo queda la voluntad popular que elige un diputado por San Miguel Exacto. y se le quitan desde San Lo Salvador? que sucede, Marvin, es que la jurisprudencia que nosotros tenemos que analizarla a la luz de todos los eventos políticos y de los gobiernos que estaban en cada momento, porque las jurisprudencias han ido siendo sacadas a conveniencia de los que están en el poder, en el marco de repartición de cuotas, así como lo establece la misma jurisprudencia en algún momento, en el marco de reparto de cuotas o en el marco de convenienciismo político. Entonces, toda la jurisprudencia que tenemos que verla así, y por eso es que debe de irse analizando con las nuevas composiciones de sala. Por eso uno de los parámetros para cambiar jurisprudencia es precisamente el contexto en el que ésta se desarrolla, y de ahí viene también el tema de la interpretación con la historia, etcétera. Lo que sucede es que aquí se ha abusado, porque nosotros no deberíamos satanizar la jurisprudencia. Lo que sucede es que aquí en El Salvador la hemos abusado tanto al punto de prostituirla. Esta jurisprudencia, perfectamente yo coincido con lo que dice Marvin. ¿Por qué un diputado de San Salvador que no votó la gente de San Miguel va a llegar a ser diputado a San Miguel suplente? ¿Por qué cualquier diputado? Yo entiendo el fundamento de la sala, pero hay una especie de defraudación al electorado que no votó a esa persona, que está decidiendo por ellos en esa localidad. Sí, Lo que pasa es que y mira cómo dice Ronald, o sea, mira loco, o sea, la franqueza, ¿va? Los mandaba a matar el suplente para, o sea, ¿Qué mafia la que hemos tenido en este Bueno, pero esa es parte de la historia, así se ha escrito en esta historia con sangre. Mira, regresemos al tema y que tú después dice planteabas. que no hay que poner una guillotina en la Plaza Libertad para pasarlos a todos. Ustedes tienen razón, hay que ver el contexto en el cual se desarrolla. Pero es que los diputados no solo representan al departamento, es al pueblo entero. Es al pueblo entero, no al municipio. Pero los elige el departamento. Ese es el fundamento de la sala, de hecho. Pero los elige el departamento. Entonces hay plancha nacional. Entonces mejor elijamos como la plancha nacional. No, porque fue declarada inconstitucional. Por eso, entonces se respeta la representación departamental. Mira, Tania tiene razón, hay que ver el contexto en el cual se dieron las leyes, porque se dan de acuerdo al momento histórico y a la correlación de fuerzas que existe en ese momento. Las condiciones sociales, económicas y políticas del 80 ya no son exactamente las mismas. Entonces tiene que haber una adecuación, dijéramos, en todo este tema. Mira, las condiciones materiales de existencia, diría Marx, son las que determinan la historia de los pueblos. El hombre de sus circunstancias, ¿verdad? Sí. Sí, Pues bueno. sí. Pero ¿y entonces? No, o sea que únicamente lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, lo que En la declaración afirma. de lo que Él se dio afirma. unas declaraciones y dijo, he sufrido bloqueos, pero es que la confianza que puede tener un partido en la persona es lo que me imagino. Y aquí Y en el caso, con mucho ¿verdad? respeto, Margarita ya no se Pero sacó, ¿verdad? Pidió un al permiso final- de 6 meses que no se le otorgó.
no sé, en la condición. Obviamente lo que estaba no pasando en ese sabemos, no momento, sabemos qué es lo que sabe pudo realmente haber qué pasado. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque Ahora, él podrá renunciar al partido, pero no deja de ser diputado. Entendería yo que el suplente tiene que asumir ese papel. No ha sido la costumbre. No, pero entonces van a No, anunciar. es que si la sentencia existe, como dice Marvin, él debió haber... Así es. Entonces, asumido. ¿para qué existe un suplente? Sí, Entonces, mándenlos a volar. Y Arena está violando esa sentencia. Sí. Va, ¿qué han dicho también ellos? Van a ir a la sala, este diputado, para pedir, me imagino, amparo, para que le... No, porque si hay una sentencia... Pero para que sean efectivas, pues. Que le van a hacer es un seguimiento. Exactamente. Entonces, para que lo instalen a él si Margarita ha pedido permiso de forma permanente. Nuestro fiel televidente Walter Araujo nos dice... Hablan tantas cosas y no llegan a conclusiones. Así que hagamos las conclusiones de esto, pues. ¿Va? A mí me parece que la división no es al interior de Nuevas Ideas, sino que hay una separación con Gana, que es lo que menciona el doctor Cuadras. Es decir, no hay una, por lo menos no visualizo yo que se clarifique lo que él dice de la división interna de Nuevas Ideas, sino que hay una separación con Gana que es distinto, porque eso fue al final del día un acuerdo de mutuos beneficios, en donde un lado ya parece que no lo necesita. Entonces, no es una división interna, por lo menos la que se refleje en este caso en específico. Qué bueno, conclusión. Primero, qué bueno que Walter vea el programa más visto de los viernes de entrevista. Segundo, el pleito de esto en la Corte Suprema es un golpe directo, si ustedes quieren, a Guillermo Gallegos o a Gana, como ustedes quieran. Y tercero, Arena, que era ya lo último que hablaba, Arena, antes de criticar, debe de revisarse también ellos mismos, porque precisamente esas declaraciones son las que le pierden valor a las voces de la oposición que están en la Asamblea Legislativa. No hay oposición en la Asamblea, pero además hay que ver algo que no podemos dejar por fuera. Hoy están defenestrando a Gallegos, ¿verdad? ¿Qué información tiene Gallegos? No se nos olvide. Mira, Marlon Granados nos escribe, dice, no saben de la sentencia, entonces sí hay sentencia. Ustedes que son abogados, no sé. ¿De cuál sentencia? Del tema de que los suplentes. Al no estar el... Sí, porque yo creo que no. Sí, pero es que eso fue en el marco de los $900,000 aquellos que el FMLN, claro que sí, es lo que estamos perfectamente hablando en este momento. Es decir, ¿por qué? Es cierto, el fundamento que el diputado representa, sí, es bien cierto, pero también es más cierto que los que lo votaron no son los que van a hacer, van a tomar decisiones en su representación. Yo creo que al ponderar pesa más lo que decía Marvin, que por qué San Salvador va a llegar a gobernar o a tomar decisiones o a proponer, a hacer propuestas sobre San Miguel, si la gente de San Miguel no lo votó. Así es. La gente votó por una foto en Yo creo específico. Que ese es un esa error foto no es San Salvador. Es un error de diseño. No, tengo que ser muy honesto, no conozco esa sentencia. No la conozco, ¿verdad? Es decir, para ver cuáles son los parámetros del fallo y cuáles han sido las condiciones. Si el diputado suplente ha dicho, bueno, mira, hay una sentencia que me ampara para hacer esto, pues ese hombre lo que tiene que hacer es recurrir a la sala de lo constitucional. Y el argumento, Julio, no es que ya no es de confianza de Arena y que por eso no lo ponen y me vale chonga la sentencia. Es el argumento político. Claro, pero entonces René Portillo puede decir, Nuevas Ideas tiene 3 grupos internos por pleito de poder. Miren, nosotros cumplimos la sentencia, a pesar de que este muchacho, suplente de Margarita, no es de nuestra confianza, lo ponemos porque cumplimos la ley. Eso es lo que debe de decir el diputado Portillo Cuadra. Ahora, pero ¿qué dijo la persona que nos escribió? ¿Que existe o que no existe esa sentencia? Dice que es raro que no saben que existe esa sentencia, solo Marvin no sabe, dice él. El amigo Terete, me encanta que escriban, la verdad que es abogado jurídico. Sí, es abogado. No, yo cuando me enteré cómo era el cuando derecho, escriban, háblenlo con sustento para poderles darle vigencia, de lo contrario, pues eso no tiene sentido. Pero estamos de acuerdo en esa parte de que... Pero no, lo vamos a ir a buscar. Sí, ok, voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Otra el diputado suplente. Bueno, estoy buscando la posición del presidente de la Corte Suprema, del doctor López Jerez, para que me acompañe a la próxima En el caso de la renuncia de Arena. Espero contar con la presencia de él
y que nos explique qué es lo que ha pasado. Porque el diputado suplente anunció que va a ir a pedir amparo a la sala. Él buscará un amparo. Nosotros hemos, para que se cumpla esa sentencia, externado la opinión con lo que conocemos, Ernesto. Pero en realidad no hemos tenido posición oficial ni de un grupo ni del otro. Por lo tanto, esto queda en una... Bueno, entonces vas a asumir lo que los medios o de la parte mediática. Nosotros como analistas tenemos que plantear los escenarios posibles. Aquí se están haciendo los análisis, aquí no se está quedando ni queriendo quedar bien con uno ni cambiando querer quedar mal con otro. De acuerdo, aquí estamos haciendo análisis. Allá usted construía su propia radiografía de los temas. Voy a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me quedé con Tania para poder un poco, digamos, como coronar esta parte, bastante, digamos, que no se conoce, pero sí que existe o no existe. El tema de la sentencia que puede existir, que puede haber en torno a digamos, al papel que debe de jugar, en este caso, un suplente cuando está ausente el propietario. Tania. Sí, lo que sucede es que sí se ha establecido que el suplente puede suplir a cualquier diputado en la República bajo el fundamento que establecía el Valdivieso, que el diputado representa a El Salvador, no representa a un departamento en específico. Lo que yo establecía es que, conforme lo que dijo Marvin, que por qué, por ejemplo, en San Miguel un diputado suplente de San Salvador queda fungiendo como propietario es legítimo. Entonces, sí, la jurisprudencia lo permite porque se ha establecido así. Sin embargo, mi opinión personal es que no debería de ser así, porque los votantes eligieron a un suplente y a un propietario con foto. Entonces, ¿por qué van a traer a uno de San Salvador a hacer propuestas sobre mejor, es decir, a gobernar como diputado o a ejercer su función como diputado en San Miguel si no conoce? Es decir, el diputado que es propuesto por San Miguel se supone que es de la localidad, que la gente lo conoce y que conoce las falencias de esa localidad. Entonces, ¿por qué va a ir alguien de otro lado que no fue votado por la gente de San Miguel? Yo no voto en San Miguel. Entonces, ¿por qué un diputado que yo voto por San Salvador va a ir allá? Yo lo necesito aquí como de San Salvador, lo necesito en San Salvador supliendo en caso que se necesite. Y de la misma manera los migueleños necesitan que los que ellos votaron son los que tomen decisiones por ellos allá. Entonces, a mí me parece que esa línea jurisprudencial no debería de ser así. Sin embargo, se hace en el marco de unas asambleas en donde, por la misma razón de repartición de cuotas, de conveniecismos políticos, entonces lo que sucede es que todos sabemos, e incluso hasta sigue pasando, se levantan los propietarios cuando no quieren votar. Eso no debería de ser así. La Constitución les manda hacerse cargo de sus funciones, y si se van a retirar, me parece que el artículo 4 del 131 establece cuáles son las 4 únicas causales. No es que yo no quiera votar, me levanto y me voy. Entonces, para justificar esa situación, porque eran muchos los que a veces se levantaban, como en esa vez por lo del impuesto de la telefonía, que el FMLN quería adjudicarse, no recuerdo si eran 900 millones o 900 mil dólares, 900 millones me parece. Entonces, que se levanta y cubre cualquier suplente y se da las pugnas, porque a veces nosotros vimos en una ocasión que de Arena se levantaron bastantes diputados, entonces llega y se hace el desorden y ponen a un montón de suplentes. Había que justificar esa situación y me parece que por eso se fundamentó así. Pero en mi opinión no es correcto. Veamos. Es decir, cuando uno hay que hacer el contexto en el análisis, también hay que ver una parte de pragmatismo. Porque bajo el criterio de que si fuese el suplente el que debería de suplir a su propietario, Tania, tendrías que tener en el caso de Arena, 14 suplentes allá atrás. En el caso, ¿por qué? Porque hay veces que se levantan o simplemente no quieren asumir y dicen, lo mandan al baño. Pero eso no es correcto, eso ya es del funcionario. Lo mandan al baño. ¿Cómo es la toma de posesión? El 1 de mayo. Sí, lo mandan. ¿Están los dos? ¿Ah? Están los dos, la toma de posesión, ¿cómo es? Pero eso implicaría tener a todos atrás en un momento determinado. Bueno, hoy para votar por el fiscal, ¿cuántos muchachos de Nuevas Ideas no votaron? Propietarios y pusieron a los suplentes. ¿Cuántos eran? Pero 14. En teoría pura sí debería de ser, máxime ahora, porque ahora votás por los dos.
Antes solo se votaba por uno y el suplente no aparecía. Hablando de justicia o de ajusticiamiento, no lo sé, creo que sí. Al final también esta semana... Ese es otro punto, lo que está diciendo Elis Valdivieso. ¿Sí? Que el suplente es suplente de un propietario con el cual se supone que llevan una línea. Así es. Ok, veamos el otro tema. Esta semana ya se conoció el desafuero para 2 de los diputados del partido Nuevas Ideas. Decía la diputada Dania González: a esos operarios políticos les decimos que Nuevas Ideas sigue unida, los principios no están en venta ni la lealtad al pueblo, señores. Los diputados traicionaron a Nuevas Ideas, no han traicionado al pueblo, que es muy diferente. Ahí lo que han hecho es que el pueblo son los 6 millones, hombre. Hay que ver cuántos votaron por ellos en el departamento. Eso es una falacia, tal cual lo dice Marvin, que Nuevas Ideas trata de decirle al pueblo que esos 2 muchachos traicionaron al pueblo, no a Nuevas Ideas. De ellos. Ellos estaban traicionando en todo caso al partido. Claro, y si sacaron 20,000, 30,000, 40,000 votos, habrán traicionado a los 40,000 que votaron por ellos, ¿verdad? O sea, es decir, y yo te voy a aclarar, el hecho, este es un juicio político, el hecho de que hayan declarado lugar a formación de causa no están estableciendo culpabilidad o inocencia. No, claro, es para que vayan a juicio. Porque bueno, lo primero que habría que ver si tenían derecho a desaforarlo o no, si lo han hecho pues eso lo tienen todo el derecho. Por poder. Claro, Le pregunto a Julio por derecho. Eso se va a ver en el tribunal. Antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de los creo que el 123 y 124 del reglamento interior, cualquier persona podía denunciar ante la Asamblea Legislativa que se desaforara a una persona. Ahora no. Ahora eso le quitaron y el privilegio le quedó a la Fiscalía General de la República. Es el fiscal quien presenta el antejuicio ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y lo hace básicamente como un requerimiento fiscal para determinar que hay elementos de juicio. Pero no es un juicio jurídico propiamente dicho, es un juicio político donde debe de existir elementos de juicio suficientes. Y el partido, como no tiene todo el derecho de enjuiciar a sus propios diputados internamente, allá en su partido. Y han hecho lo que han sugerido, promover un antejuicio. Políticamente están, dijéramos, a nivel de Nuevas Ideas, ya están sentenciados independientemente de lo que pasa. Ha sentado un precedente. Otro medio movimiento de otros les va a pasar. Yo no sé si ese es el mensaje político. Esta semana ¿de qué estamos hablando? No para los dos. A los que quedan. Es para los que se quedan. Sí, para los que se quedan. Ahora, los que se quedan saben que al tener mayoría un grupo se pueden ir. Porque ahí ya no les aplican eso. Y ahí entra en tela de juicio o en discusión el famoso decreto que se supone podría venir, que permite el transfugismo. Por supuesto. Sí, pero para eso sería un harakiri. Que haya un grupo que rompa la mayoría, en ese momento se puede cambiar. No, para eso necesitas 43 votos y lo único que pudiera tener por sí es Nuevas Ideas. No hay forma. Por eso te digo. No hay forma. En el momento que se te vaya un grupo de diputados que te rompa los 43, en ese momento se cambia el poder. ¿Sabes por qué no? Porque volvemos a esa sentencia del transfugismo que no te permite. Sí, que no te estoy diciendo que no te permite. No te estoy diciendo que renuncien, que se rompa la asamblea. Pero ¿con qué objeto? ¿Se van a quedar como grupo independiente? No pueden. ¿Se pueden ir a otro partido? No necesariamente. Basta con que un grupo no sume los votos a 43. No necesita 43. Lo que usted tiene que hacer es evitar la cifra para desaforar, que es 56, ¿verdad? No, es con mayoría simple. 43. Sí. No. Sí. No, para desaforar es 43. ¿Cuánto es, Tania? 43. ¿Seguros, abogados? Va. Entonces, cuando usted logre evitar... que quien desafora es el pleno, hombre. Claro, pues sí, por eso. Cuando logren concentrar una cifra de que no los puedan desaforar... Claro. Entonces, son 56. Ahí se mueve. ¿Estás refiriendo a la cantidad? La mayoría calificada. Sí. No, para desaforar. Bueno. Para desaforar un diputado es mayoría simple o mayoría calificada. Bueno, lo cierto es que ahora, ¿cuál es el futuro que le espera a los muchachos que
El juicio. El juicio. ¿Juicio qué? ¿Juicio? No, legal. Ahora, Legal. solo te Hoy digo, van a juicio legal, hoy van a un juzgado. pero el hecho de haber declarado que hay lugar a formación de causa hay un efecto inmediato. Claro. Y es que ellos quedan suspendidos del cargo. Del ejercicio de sus Y entonces cargos. ya Y ahí vamos a lo que establece el momento. de prolongación de funciones. Uno de que no los dos, existe en el Código Penal. según entiendo yo, uno de los dos diputados ya tiene residencia estadounidense. Y si uno de los argumentos es que él se reunió para pedir visas o para pedir una ciudadanía americana, ahí se cae el argumento en el tribunal. Pero el tribunal los puede absolver. Sí, si lo absuelve, regresan de diputados. Quieran o no quieran. Así es. Y tienen que reconocerle todos los emolumentos. Con ese pensamiento crítico, analítico que tienen, ¿ustedes creen que los va a regresar un juez de nuevo a la Asamblea? No, si hoy los jueces no son jueces. No, yo pregunto. confiemos. Hoy ya se nos mandaron ese es su a casa Cuando presidencial. Ernesto quiere topar al cerco, esa es la pregunta de fondo. No, mi obligación es preguntar, Claro. Ustedes son los que afirman. Bueno, Me voy a la pero como pausa. ha habido un rompimiento dentro del órgano judicial, es posible que haya jueces que se atrevan a tomar decisiones. Yo sigo creyendo. Gracias, amigo, por su preferencia. De eso se trata. Debería ser así. ¿Sí? Vámonos a la pausa y volvemos. Por cierto, hoy a las 7 de la noche, Choque de Opiniones en Radio Fuego. No se lo pierda, porque es un programa también muy interesante. 7 de la noche en Radio Fuego, Choque de Opiniones en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Julio, te doy la palabra. Ernesto, amigos del panel, quisiera pedirles un espacio. Quiero esta mañana anunciar con mucho, dijéramos, dolor, si se puede decir, ¿verdad? Anuncio mi retiro del programa, ¿verdad? Creo que después, Ernesto, de 13 años de compartir contigo, quiero rendir agradecimientos primero a el Consejo Editorial, a don Antonio, al presidente de la Junta Directiva, porque en estos 13 años nunca tuvimos una línea editorial ni a favor ni en contra. Nos dio lo suficiente espacio para que cada quien expresara. Quiero felicitarte también a ti, Ernesto, de manera muy puntual, además de considerarte un amigo muy personal. También quiero reconocer la parte profesional de que creíste en aquel momento en un nuevo formato de conjugar 4 pensamientos de un programa que iba a convertirse en el referente de la política en el país. Quiero recordar a Kirio Waldo Salgado, que Dios en gloria lo tenga, un hombre muy duro, muy crítico, que nos enseñó mucho. Alfredo Mena Lagos también, que fue parte inicial de este programa, ¿verdad? Juan José, que también ya goza de la presencia celestial, ¿verdad? Dagoberto Gutiérrez, que fue también uno de los peones al inicio de este programa. Y por lo tanto, creo que le pido, Gary Zafia, Juan José Martel, ya lo mencioné, y tantos otros ahora, Ronald y Marvin y Tania, que son los que han venido a sustituir. Les deseo en realidad lo mejor. Siguen siendo un programa muy referente. No es fácil, 13 años se dicen, Ernesto, así, pero creo que todo llega a su final. No me resta más que agradecerle al público la paciencia que tuvo. Por supuesto, no siempre los conceptos que uno vierte son del agrado. Esa es la democracia. Y al final de esto tenemos un solo juez, y es el tiempo, y ese va a decidir si nuestro pasar por aquí tuvo incidencias. Así es que agradezco nuevamente a la Junta Directiva de la empresa, a la Junta Directiva por el no habernos señalado una línea jurisprudencial. Cada quien ha tenido esa, dijéramos, esa visión de cada uno, y eso es de reconocerlo públicamente. Y a ti, Ernesto, por habernos permitido de alguna manera creer en un programa que ha sido, digo, referente, propositivo. Hemos generado propuestas, crítico, por supuesto que siempre con los cánones del respeto. Así es que creo que he cumplido
mi parte en este tema y les deseo a mis compañeros Quiero que se queden. agradecerte, Julio, haber estado contigo en este panel. Cuando yo era pequeño y te miraba, decía yo quiero ser así cuando sea grande. Quiero ser grande. Así es que un honor haber estado con una persona como tú, de tu trayectoria en la política, en el país. Voy a dejar el espacio para que lo haga, ser el último en dar mis palabras, don Ronald. Bueno, yo realmente, pues da tristeza, Julio, que te vayas. Sos un gran compañero, un gran analista, muy ético. Has sido siempre prácticamente el balance del programa, no solo ahora, sino que siempre. Y pues te deseo éxitos en cualquier nuevo proyecto. Y realmente duele perderte. Es una lástima perder al más antiguo, al decano realmente del programa, que en eso te has convertido, Julio. De todas maneras, gracias, felicitaciones por la trayectoria y éxitos para lo que venga. A ver, Tania. Sí, realmente va a ser muy difícil llenar esa silla por todo el conocimiento que tiene Lic Valdivieso. Yo creo que somos conscientes que siempre ha tratado de mantener las posturas más equilibradas, más objetivas, más imparciales. Por lo menos desde que yo lo conozco ha sido así, y por eso le he admirado bastante. Ha sido realmente un orgullo para mí compartir este panel con él, con usted, Lic Valdivieso. Le deseo muchos éxitos en el nuevo proyecto. Usted sabe que le tengo una estima bastante grande, mucho agradecimiento también por los consejos, por todo, y realmente vamos a lamentar mucho su ausencia en el panel y esperamos que quien venga pues esté a la altura también, ¿verdad? Y tratemos en la medida de lo posible todos aprender las cosas buenas siempre de todos los compañeros que tenemos. Gracias, se me olvidaba Ernesto también, al licenciado Freddy Ungo, con quien hemos compartido desatinos, hemos compartido pleitos. También un agradecimiento muy especial, Freddy. Sé que sos una persona muy fuerte, muy necesaria en el canal. Así es que también mis agradecimientos. A ver, recurro un poco a lo que decía Tania. Será una silla bastante difícil de llenar, pero bueno, entonces aquí está tu silla, ¿verdad? Para que ya estés tú incorporada al panel y veamos entonces qué más incorporamos para poder complementar esta visión que hace, ¿cuántos años? 13 años. 13 años por la gracia de Dios y la venia precisamente de la Junta Directiva, de su presidente, del directorio, del resto del comité editorial, se me permitió desarrollar en el contexto de unas situaciones en las que pudiésemos colocar temas independientemente de las valoraciones que cada uno tuviese. Aquí han pasado figuras que ya tú mencionaste, ¿verdad? Y que las pudimos ver en ese rush de imágenes. Y ese es uno de los grandes aportes que este medio de comunicación ha dado al país, ¿verdad? Ser un referente de la opinión pública, ser un referente de la política en el país, siendo consecuente con la activación, proposición, la crítica y la recomendación precisamente de aquellos aspectos que son elementales a la hora de establecer las soluciones de los problemas que el país ha tenido. Por esa razón, aquí para nosotros es que hemos visto pasar de funcionarios a funcionarios de gobierno y nosotros seguimos siempre con esa misión, con ese cumplimiento que nuestro presidente, don Antonio Safia, nos ha dado siempre. Tenemos que ser lo más ecuánime, lo más objetivo, con el propósito de ofertarle a todos los salvadoreños que nos ven acá en nuestro territorio y más allá de nuestras fronteras, el mejor programa, ¿verdad?, que les pueda a ellos permitir tener una mejor visión de cómo se está. No existe ningún, como decía Julio, a lo largo de estos años, ni de mis 23 años de estar en esta empresa, una línea que se me haya impuesto para atacar, para favorecer o atacar a otro sector. Aquí no se trata de eso. Somos un programa que buscamos, repito, en darles a ustedes el punto A y el punto B para que ustedes puedan tener su propia lectura de los temas. Yo creo que la salida tuya en el marco de este momento, como lo anuncias, nos da la pauta para seguir haciendo lo que en este país se nos ha permitido hacer, ¿verdad? Un periodismo de análisis analítico, sin el menosprecio, más la valoración de todos los que nos acompañan y especialmente nuestros anunciantes, nuestros televidentes, que han estado siempre prestos a esperar este y todos los programas que este servidor desarrolla. Así es que yo creo que es oportuno trasladarte también palabras de reconocimiento a esa labor neutral que tú has hecho siempre, muy profesional a la hora de poder colocar los temas
que aquí hemos abordado. Hay sin duda alguna antecedentes que te permiten a ti fortalecerse con dotes en el acompañamiento de programas de esta naturaleza en épocas de elecciones. Tú desarrollas el programa electoral que también busca dar ese aporte importante. Así es que, Julio, muchísimas gracias por tus palabras. Sin duda alguna es el reto, como decía Tania, para ella que venga a ocupar tu silla. Lo voy a hacer públicamente, Tania. Voy a hacerlo públicamente. Ahora yo creo que ya vamos a cederte esta silla acá y a buscar el otro complemento también para poder seguir desarrollando este programa, ¿verdad? Así es, Ernesto, gracias nuevamente. Yo creo que va a ser un gran reto para Tania. Tienes la capacidad suficiente para tener, porque se necesita pues el enfoque jurídico, aunque a muchos no les gusta, pero siempre tiene que haber un enfoque jurídico y después el enfoque político. Así que reitero mis agradecimientos, sobre todo a los ciudadanos y a los televidentes que han tenido la paciencia en estos 13 años. No ha sido una decisión fácil la que me ha tocado tomar. De las pocas decisiones más difíciles que me ha tocado tomar ha sido esta en otra faceta de mi vida, no solo en la parte profesional, sino en una faceta eminentemente personal. Reitero los agradecimientos y nos estaremos viendo en otras circunstancias y en otras instancias. Así es, hay un capital muy fuerte que no se puede menospreciar. 7:58, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado. Gracias, don Ronald, gracias, Marvin, gracias, Tania, gracias, Julio. Recuerden las ofertas de programación que el Grupo Megavisión tiene, el Grupo Radial Megavisión también. Choque de opiniones hoy a las 7 de la noche con una audiencia muy buena y también con un buen contenido para que usted a esa hora escuche Radio Fuego, que pertenece al Grupo Radial Megavisión, y ahí tiene pues elementos de juicio también para seguir en esto. Te vamos a debatir con Yanir Escobar. Para que hagas un debate con Yanir Escobar también. ¿Sí? Bueno, vaya, está bien. ¿sí? Está bien. ¿Lo aceptas? Yo encantado. Vaya, vamos a invitarlo y vamos a tomarlo muy en consideración. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.